Hola amigas, amigos de la provincia de Pastaza a través de la señal de Sonovisión. Qué placer que nos acompañen en este diálogo con el doctor Alex Camacho. Él es secretario técnico de discapacidades y vamos a conversar sobre los programas Manuela Espejo, Joaquín Gallegos Lara, que además están siendo replicados en algunos países de la región. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Doctor, le quiero agradecer muchísimo por regalarnos estos minutos para conocer cómo este proyecto que inició acá en el Ecuador para dar mayores posibilidades a quienes tienen discapacidades se ha ido replicando en otros países del mundo. Tengo aquí en mis apuntes Perú, México y Uruguay, pero tengo entendido que incluso hay otros. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, fundamentalmente este es un proceso que está establecido como política de Estado acá en el país desde el año 2007. En donde se ha hecho un proceso importante de visibilización y que parte justamente de conocer dónde están, quiénes son y qué necesitan las personas con discapacidad. En ese sentido, y luego del proceso desarrollado acá y toda la atención dada a más de 360.000 personas en el país, generado política pública, el país empieza a compartir sus experiencias y a exportar el modelo ecuatoriano en cuanto a la atención a las personas con discapacidad. De esa manera, se ha podido dar asesoramiento técnico alrededor de 10 países y justamente se han concretado dos experiencias sumamente importantes. Una es con Perú, con Tumbes Accesible y Piura Accesible, pero la más importante se constituye Uruguay Sin Barreras, en el marco de lo que fue Ecuador Sin Barreras, Misión Solidaria Manuela Espejo. Una réplica absoluta del programa en un proceso de investigación-acción que va encaminado a conocer dónde están, quiénes son y qué necesitan las personas con discapacidad de la hermana República del Uruguay. En ese sentido, el gobierno ecuatoriano ha brindado todo el asesoramiento del caso en una lógica de cooperación sur-sur, por supuesto en función del contexto del Uruguay, pero siempre enfocado y encaminado fundamentalmente a cumplir lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Usted ha señalado dos cosas que me gustaría ampliarlas un poquito. Uno, visibilizarlas, y otro, que es una política pública. Es decir, que no es solo la secretaría en la que usted se pertenece, sino que los ministerios deben establecer política pública en favor de estas personas con discapacidad que en un primer momento fueron visibilizadas. Y ahí trabajó, me imagino, el Ministerio de Salud. ¿Es más o menos así el ejercicio? Sin duda alguna, el hecho de que es una política de Estado permitido desarrollar un estudio biopsicosocial clínico-genético de las personas con discapacidad, saber con exactitud dónde están, estar georreferenciadas, y este es un proceso que se ha desarrollado de la mano de todo un país, en donde han participado los ministerios, la sociedad civil y por supuesto, sin duda alguna, las personas con discapacidad y sus familias, los líderes organizacionales, entre otros. Y lo fundamental de esto es no solamente conocer con exactitud, no a través de un simple muestreo, sino haber recorrido casa a casa, visitado más de 2 millones de hogares para conocer las condiciones en todos los aspectos y a partir de eso poder generar política pública como bien lo manifiesta. Por ejemplo, con el mismo Ministerio de Salud a través de la implementación de varios programas de prevención como es el programa del tamizaje metabólico neonatal, ¿sí? La muestra de sangre que se toma al 4.º día de nacido, que permite detectar enfermedades de tipo intelectual y que tratadas oportunamente permiten evitar discapacidad intelectual severa. Prevención y detección temprana de la discapacidad auditiva, de la discapacidad visual y la generación justamente la respuesta de esos procesos. En la misma discapacidad auditiva, la entrega de prótesis auditivas, la implementación de más de 30 centros de rehabilitación auditiva oral, 876 servicios a nivel nacional para diagnóstico y tamizaje, es decir, trabajo que se lo hace en conjunto con cada una de las instituciones. Ahora ya institucionalizado y avanzando en un proceso mucho más fuerte, por ejemplo, en lo que es Joaquín Gallegos Lara, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través del pago del bono Joaquín Gallegos Lara y el asumir justamente este gran proceso donde más de 20.000 ecuatorianos son beneficiarios justamente de este tipo de ayuda. Claro, porque también ese era un agravante de la situación de discapacidad, que a veces, precisamente como la familia necesitaba recursos, debía salir a trabajar y dejarlo solo. En este caso, el Estado garantiza que esa persona no solo va a tener la atención tal vez de una silla de ruedas, sino que el familiar, que es quien más le quiere, también le atienda, ¿verdad? Sin duda alguna, la responsabilidad parte de la familia y hay una corresponsabilidad en donde el Estado, a través de los ministerios de salud, de inclusión económica y social y la misma Secretaría de Técnica y Discapacidades han garantizado justamente ese derecho.
otorgar un bono de $240 a una persona con discapacidad severa, totalmente dependiente, es decir, que no puede realizar sus actividades de la vida diaria y que se encuentra en extrema pobreza. Pero también no solamente en el sentido del otorgamiento justamente de este recurso económico, sino también de la capacitación, de la formación, del entrenamiento y del acompañamiento a esas familias a través de todo el proceso que el Estado ecuatoriano lo viene desarrollando. Y todas estas cosas que ha hecho el gobierno ecuatoriano, digamos, las está transmitiendo a estos otros países que están interesados en implementar ejercicios similares. Así es, en general la situación de las personas con discapacidad en la mayor parte de los países del mundo es similar. Son circunstancias lamentables pero similares, exclusión, inequidad, falta de acceso. Y bueno, y es justamente lo que se ha ido avanzando, es decir, los países, cada uno de esos países tiene una diferente legislación. Se trata de que todos estén alineados a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas, que es en cierta manera el paraguas del marco legal internacional justamente en cuanto a la garantía de sus derechos, y justamente es lo que ha hecho el Ecuador, es decir, contar cuál es la experiencia ecuatoriana, compartir y por supuesto ya asesorar específicamente en cada una de las necesidades implícitas. En este momento se están generando otras posibilidades de cooperación con los gobiernos de Paraguay, con la Secretaría Técnica, con la Secretaría de Discapacidades del Paraguay y probablemente con el gobierno de Puebla de México, que están bastante interesados en no solamente conocer el modelo, sino también replicar las buenas experiencias que se han tenido. Y tal vez los profesionales ecuatorianos o extranjeros quizás que han participado en estos proyectos acá en nuestro país también pueden ir y generar el aprendizaje necesario para estos procesos. Sin duda alguna, es un proceso de, como decimos, bajo la lógica de cooperación sur-sur, en donde no hay nada impuesto, sino más bien es un intercambio de experiencias de doble vía y en donde sin duda alguna, es decir, todos salimos aprendiendo y todos salimos ganando realmente, en donde las personas con discapacidad, independientemente del país donde se encuentren, sí vaya justamente encaminado todo este proceso a la garantía de sus derechos y sin duda alguna también a su desarrollo y a su inclusión plena en la sociedad. Sin dudas estos programas, Manuel Espejo, Joaquín Gallegos Lara, han beneficiado a personas y familias de personas con discapacidad, pero ¿cuánto ha influido esto también en el cambio cultural de nosotros como ciudadanos frente a las personas con discapacidad? Total, realmente el proceso desarrollado, todo ese proceso histórico desarrollado por la Misión Solidaria Manuel Espejo, en donde estuvo a la cabeza el ex vicepresidente Lenín Moreno, y cuando asume justamente el vicepresidente Jorge Glass, ya no hay una función de atención, sino más bien de un proceso de inclusión, ha ido generando fundamentalmente un cambio radical en la sociedad ecuatoriana. No solamente de concebir a la persona con discapacidad como un sujeto al cual tenía que recibir una silla de ruedas, probablemente una tarima, sino más bien lo convierte en una persona como un sujeto de derecho, en donde se trabaja en pro de la inclusión de la persona con discapacidad, y no solamente de ella, sino también de su familia, en donde se promueve justamente de que lamentablemente, esos mitos arraigados desde hace mucho tiempo, que la discapacidad se constituía probablemente a una maldición, probablemente a un castigo divino, o incluso muchas veces solamente relacionado a la enfermedad, y cambiar justamente ese concepto de que la discapacidad no se trata de una enfermedad, sino más bien se trata de una condición biopsicosocial en donde conjugan justamente estos elementos, hace que hayamos pasado de una sociedad de vergüenza, una sociedad de inequidad, de exclusión, a una sociedad mucho más inclusiva cada vez más. Por supuesto, hay mucho que trabajar y todos y todas tenemos mucho que ver al respecto. Hay que fundamentar aún las bases, que es la inclusión educativa, seguir avanzando justamente en romper las barreras en todo lo que se refiere a la accesibilidad al medio físico, a la comunicación, a la información, a las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras. Y también, por supuesto, avanzar en lo que se refiere a la autonomía plena de las personas con discapacidad, pensando justamente no solamente en la inclusión laboral como un mecanismo, sino en la inclusión productiva, que es justamente lo que está impulsando la vicepresidencia. Esa inclusión productiva que le permita justamente tener otras posibilidades de aporte justamente a la sociedad, aporte económico también
a sus hogares, pero ya desde una perspectiva de autonomía y por supuesto de autodesarrollo. Al momento la vicepresidencia continúa con estos programas independientemente de la cooperación que se está dando a otros países, ¿verdad? En el Ecuador continúa la vicepresidencia y la secretaría a su cargo desarrollando estos programas de tamizaje, de reconocimiento, de visibilización de nuevos casos que se pueden ir presentando, ¿verdad? Fundamentalmente en los procesos desarrollados, en lo que se refiere a la parte de atención, se vienen ya coejecutando, se viene un proceso de coejecución de alrededor de un año en donde ya las competencias están asumidas casi en su totalidad por los diferentes ministerios. Es decir, por ejemplo, el bono Joaquín Gallegos Lara se viene pagando desde agosto del año anterior sin dificultades y en donde cada vez más están mucho más comprometidas. Y es justamente el objetivo de que este trabajo justamente sea mejor de lo que se ha desarrollado al interno de la vicepresidencia de la Secretaría de Discapacidades. Pero también, claro, la vicepresidencia, en función justamente de la inclusión, ha impulsado otros ejes, el eje de la inclusión participativa, a través de la conformación de redes intersectoriales, redes locales, el proceso de rehabilitación basada en la comunidad en todo el territorio nacional, la conformación de mapas de recursos para visibilizar dónde están los servicios para las personas con discapacidad, establecer toda la normativa junto con el INE para romper justamente esas barreras de las que hemos hablado y caminar a dos grandes objetivos, que es la inclusión educativa a través del Ministerio de Educación y la inclusión productiva justamente liderada por la vicepresidencia en pro del cambio de la matriz productiva. Le quiero agradecer muchísimo, doctor, por habernos acompañado para conocer un poco más de lo que está ocurriendo alrededor de estos programas en beneficio de las personas con discapacidad y su familia, pero que además está siendo replicado en algunos otros países de la región. El doctor Alex Camacho, quien es secretario técnico de discapacidad, ha estado con nosotros nuevamente. Gracias, doctor. También les agradezco a ustedes siempre por acompañarnos. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.